Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema. Siempre nos gusta iniciar con el artículo tercero, que aunque parece que ya no lo sabemos y todo, consideramos que entendiendo los principios que están establecidos en este artículo, digamos que con eso tenemos resuelto un 80% del examen. Ahorita les explico por qué. Básicamente es porque en este documento o pues sí, en este artículo se encuentran las bases legales y filosóficas, en este caso, pues del sistema educativo nacional y de lo plasmado en este artículo se desprenden el resto de políticas educativas, ¿no? Que le dan forma al sistema educativo nacional. Entonces, sí, es uno de los documentos que a veces dejamos como, ya me lo sé, ya lo entiendo, pero insisto, una vez que queda claro esos principios así tan básicos que están en este artículo, nos da luz para poder responder el resto del examen, ¿no? Este artículo o este documento es parte de este dominio, que es una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Recordemos que estos dominios y criterios se encuentran en el marco para la excelencia, donde están los perfiles que se esperan, ¿no? Los perfiles que, digamos, debemos de cumplir, ¿no? Dependiendo de nuestra función. Pero, pues bueno, si es directivo, aquí nada más cambiarían un directivo que asume su quehacer profesional, si es supervisor igual y si es técnico docente, es lo mismo. Es aquel profesional, pues que responde o que realice su trabajo en apego a estos principios. ¿Cuáles son los criterios que se desprenden de este dominio? Pues son los siguientes, son ese docente que asume su práctica educativa, el valor de la educación como un derecho humano, y eso hay que entenderlo, ¿no? El artículo tercero nos dice la educación como un derecho, pero ya más allá del artículo tercero hay otros, digamos, principios legales que nos dicen que la educación es un derecho humano, por lo tanto, pues no se puede negar, ¿no? Y la educación también es un derecho que habilita, ¿no? Es conocido como una cuestión habilitante porque si tenemos, en teoría, ¿verdad? Si tenemos educación, vamos a poder tener acceso a los otros derechos, no porque no los tengamos, pero necesitamos esa educación para poder exigir y para poder ejercer esos derechos de una mejor manera. Y por otro lado también está el criterio que nos dice que es un docente que realiza su práctica desde la interculturalidad. Y aquí esto de lo intercultural, pues es parte de los criterios que establece el artículo tercero. La inclusión también es parte de los criterios de la educación según el artículo tercero. Y esta parte de la convivencia armónica, pues se desprende de el cómo deben de ser los programas o cómo deben de ser los contenidos o lo que se debe trabajar al interior de las escuelas de educación básica. ¿Cuál es la idea central del artículo tercero? Pues básicamente es que toda persona tiene derecho a la educación por el simple hecho de ser una persona, que suena así como, ay, qué tonto suena eso, pero quiere decir simplemente que no podemos negar el acceso o el ejercicio más bien del derecho a la educación. Sí, a veces nos gana la tentación de expulsar alumnos o de decir llegaste tarde, ya no puedes entrar, o traes el cabello largo, o no traes el uniforme, o no pagaste la cuota, o no. Todo eso, esas acciones que de pronto se dan en las escuelas, pues están violando este artículo, ¿no? Entonces, sí es importante.
y esto ya lo hemos mencionado varias veces, que cuando respondamos el examen no pensemos o no nos dejemos llevar por la experiencia o por la manera en la que se hacen las cosas en las escuelas. Siempre debemos estar centrados en este deber ser, en la escuela ideal, en la que todo funciona o en la que independientemente de si hay aires o no hay aires, de todas formas se brinda el servicio porque pues de otra manera estaríamos violando el artículo tercero. Dicho esto, bueno, nos dice que la educación que imparta el Estado va a ser obligatoria y aquí la obligatoriedad sí, bueno, se refiere más bien a en educación básica y media superior, que sería, bueno, básica va desde inicial hasta secundaria y luego ya lo que viene siendo como preparatoria o bachillerato, dependiendo del tipo de educación en el que se encuentren. Y en el caso de la educación superior, es obligatoria, pero se refiere a la obligación del Estado de brindar ese servicio. De ahí que últimamente estén surgiendo varias universidades porque se supone, bueno, no se supone, según lo establecido en el artículo tercero, el Estado debe de abrir o cubrir esa matrícula existente, entonces por eso están surgiendo o se están creando nuevas universidades. En cuanto al obligatorio de educación básica y media superior, pues ahí sí establece, ¿no? Que debemos, todos los mexicanos y mexicanas, pues deben de cursar al menos hasta media superior. En el caso de lo universal, se refiere a que sin ninguna distinción, o sea, todas y todos tenemos derecho a recibir educación. Entonces, independientemente de quién seas, cómo seas, las características que tengas, si eres o no eres mexicano, eso no importa. O sea, recordemos, eres un ser humano y entonces tienes derecho a esa educación, por lo tanto es universal porque debe de atender a todas y todos por igual. En la parte de la que debe ser inclusiva, se refiere, y aquí pueden recordar esta parte de nadie atrás, nadie afuera, porque se trata de que, igual que lo universal, ¿no? Es muy parecido, pero aquí en la inclusión se refiere a, bueno, todas y todos tienen derecho de estar ya dentro de la escuela, digámoslo de alguna manera, pero también de tener una participación activa en las actividades propuestas, igual sin importar si tienes o enfrentas alguna barrera para el aprendizaje, la participación, sin importar tus orígenes, sin importar si eres hombre, si eres mujer, o sea, aquí debe ser inclusiva con la intención de terminar con prejuicios, estereotipos, con discriminaciones. Entonces, se supone que es para todas y todos por igual. En cuanto a lo público, se refiere a que sí, el Estado pues va a absorber los gastos, por ejemplo, del pago de docentes, pero también se refiere a que es un servicio, es como, lo podemos ver así como el agua pública, ¿no? Es un servicio para la comunidad. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Lo público. En la gratuidad, pues eso queda muy claro, ¿no? No se puede cobrar, o sea, es gratuita, no podemos cobrar por, em, o no se les puede cobrar para poder brindar el servicio. Claro que queda, en este caso me pueden decir, ah, pero es que las escuelas particulares sí, pero las escuelas particulares tienen ahí otro, un apartadito, ¿no? Aparte. Entonces, digamos que vamos a dejar de lado lo particular. Y es gratuito porque en teoría no nos cuesta la infraestructura, aunque sí hay aportaciones, ¿verdad? Se supone que el Estado pues debería de absorber todos esos gastos, incluido pues el pago de docentes y también pues debe ser laica, que esto creo que queda muy, muy claro, ¿no? La laicidad en la educación, pues no puede haber
ninguna, o no se debe, ¿no? Porque pues de que hay y de que se da, se da, pero debería estar libre, ¿no? De estas ideologías partidistas o religiosas o de cualquier tipo, ¿no? El querer, de pronto meter ciertas ideas que se contraponen con lo establecido en el artículo tercero o en los programas, entonces ahí ya se pierde esa laicidad. ¿Cuáles son las bases de la educación? Y ojo aquí, según el artículo tercero, porque ya después lo complementaremos con la Ley General de Educación. Pero por lo pronto, el artículo tercero nos dice que lo más así, ¿en qué se basa la educación o qué se debe basar? En el respeto de la dignidad de las personas. Cuando hablamos de la dignidad de las personas, que suena así como algo muy sencillo de comprender, aquí entran muchas cuestiones que de repente decimos, ay, pero qué exagerados son o así, ¿no? Por esta parte, porque, bueno, no puede haber o no debe de haber apodos, no debe de haber castigos, no debe de haber señalamientos, esta parte de que en ocasiones castigamos o estamos en los honores y pasamos al frente a los que no traen el uniforme, ¿no? Este tipo de situaciones, pues ya está, no está respetando la dignidad de las personas. Entonces, cualquier situación, cualquier respuesta, ¿no? Opción de respuesta en la que ustedes digan, no, aquí como que están ejerciendo violencia o aquí como que a mí no me gustaría que me hicieran eso, entonces por ahí no va, ¿no? Esa respuesta no va a ser porque estamos dañando la dignidad de las personas y es algo tan básico como el derecho a la vida, ¿no? Y por otro lado, otra de las bases es el enfoque de derechos humanos, que es, pues va muy de la mano con la dignidad de las personas. Y también un enfoque en la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a que somos iguales sin importar si eres hombre, si eres mujer, si tienes alguna condición, si eres, ahora sí que no importa la clase social, no importa la raza, no importa el género, o sea, somos iguales y tenemos derecho a recibir la misma, pues ahora sí que la misma calidad, bueno, o excelencia en la educación. ¿Cuál es o cuál debe de ser la prioridad? Y esto del interés superior de la niñez también es básico para poder elegir la respuesta correcta, porque muchas veces, y no es que estemos, que sea nuestra culpa o así, sino que estamos criados o fuimos criados desde el adultocentrismo, entonces siempre pensamos que lo que para mí como docente, como adulto está bien, entonces eso también es bueno y está bien para los niños, pero pues no, a veces sí, a medida del tiempo nos equivocamos por estar pensando de esa manera. Entonces aquí es pensar en las niñas y los niños primero. Sí, cualquier situación que se presente, y esto va a servir para cualquier otro documento que se revise, cualquier situación, por ejemplo, en los protocolos, es muy claro, ¿no? Si hay alguna situación de violencia o hay, digamos, se me ocurre, ¿no? Una situación de balacera alrededor de la escuela, tenemos que atender o actuar con base al interés superior de la niñez y proteger a niñas y niños, no porque valgan más o valgan menos que un adulto, sino que pues son niñas y niños y dependen totalmente de las y los adultos. Es por eso que se plantea esta situación. Si lo pensamos así, pues quienes están más vulnerables son precisamente niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De ahí que esa sea la prioridad. Cuando hablamos del interés superior de la niñez en el artículo tercero, se refiere a, ok, al acceso a la permanencia y a la participación, que es, bueno, todas y todos tienen derecho a recibir educación, por lo tanto hay que garantizar el acceso a ese servicio, el acceso a una, pues así que a una escuela, ¿no? Que tenga, que esté matriculado, en otras palabras. Pero bueno, ya ingresó, vamos a suponer, ingresó a
primero de primaria, por decir algo. Ok, ya garantizamos eso, pero ahora hay que garantizar que permanezca durante todo su trayecto. Pero ¿cuál trayecto formativo? No es únicamente de primero de primaria a sexto de primaria y ya se acaba, ¿no? Recordemos que tendría que ser hasta al menos media superior. El chiste es que permanezca y concluya todo su trayecto, pero se le agrega esta otra parte de la participación porque muchas veces sí, ya está inscrito en primer grado, termina o sigue, avanza a segundo, avanza a tercer grado, pero resulta que en ningún momento se promovió su participación. O sea, la niña o el niño en cuestión está presente, pero como un bulto nada más, ¿no? O sea, que nada más lo vamos evaluando y listo, que pase, que termine su trayecto, pero sin participación activa. Entonces, la idea es que estos tres situaciones, ¿no? Estén, pues ahora sí que se logren, que esté, sí, está inscrito, va a permanecer porque recordemos, no le podemos negar el servicio y yo sé que a veces nos enojamos y decimos queremos que reprueben y pues, que al cabo que hace aquí en la escuela, pero pues ese es otro debate, ¿no? Que permanezca, pero además que esa permanencia vaya acompañada de una participación activa y no únicamente, pues así, ¿no? Como el fantasmita, así le ponemos palomita porque asistió todo el ciclo escolar, pues no. A eso se refiere el interés superior de la niñez cuando hablamos específicamente del artículo tercero, pero hay que recordar que en todo momento, pues esta va a ser la prioridad. Sí, siempre va a estar este principio del interés superior de la niñez en cualquier documento que ustedes, bueno, relacionado con educación, siempre va a estar este principio, estemos o no estemos de acuerdo con él. Ahora, en el artículo tercero también nos especifica cómo deben de ser los planes y programas de estudio. ¿Qué nos dice al respecto de los planes y programas? Pues bueno, que deben de tener una perspectiva de género y una orientación integral. Cuando hablamos de una orientación integral, se refiere a que va a abarcar pues de todo un poco, que no únicamente se va a enfocar en lo académico, que no únicamente se va a enfocar a lo mejor en lo emocional, en lo, habilidades físicas, no, sino que la idea es que tenga precisamente esa, que se logre pues un desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué incluye o qué deben incluir? Entra tanto ciencias y humanidades, porque luego dicen, ah, es que ya no existen, no sé qué, no, si están presentes tanto las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, que la literacidad pues va muchísimo más allá de nada más leer y escribir, tiene que ver con la comprensión y también con la creación de textos. La historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología, la innovación, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, música, esto de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente. Todo eso está plasmado en los planes y programas. Ahora, entre los criterios que debe de cumplir o que establece en este caso el artículo tercero, pues están estos, ¿verdad? Que sí son bastantitos, pero son importantes porque, insisto, nos dan la base para poder decidir qué acción, qué estrategia, qué técnica, qué acuerdo a lo mejor del Consejo Técnico Escolar si es adecuado, si va encaminado a esta parte de, de la mejora continua, ¿no? Es importante tener claros estos criterios, sobre todo, insisto, porque al momento de elegir una respuesta o decir de estas tres, como que esta es la que más se apega, es importante tener claro estos criterios. Yo sé que soy muy insistente, pero
si se, más adelante, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando con los documentos, se van a dar cuenta de que básicamente todo surge de este artículo. Uno de los criterios es pues que sea democrática, pero no entendiendo la democracia como vamos a votar o levanta la mano si estás de acuerdo o no, sino que entender lo democrático como un sistema de vida. Sí, así nosotros o México vive una democracia más allá de que se elijan a los gobernantes por medio del voto, sino que entendiendo como que todas y todos tenemos una participación o debemos de tener una participación activa en precisamente en este sistema, ¿no? Deberá ser nacional. Y aquí lo nacional no se refiere a ser nacionalista, sí, porque a veces se malinterpreta de decir sí, yo me lanzo del techo con la bandera, no, no se trata de eso, sino que se refiere a que debe de analizar las problemáticas propias de la nación. Sí, y promover o tratar de alcanzar, ¿no? A través de la educación, esta independencia política y sobre todo esta independencia económica. También deberá contribuir a la convivencia humana. Y esta parte de la convivencia humana lo vamos a ver mucho porque la bibliografía ya desde hace bastante tiempo está muy enfocada en la construcción de culturas de la paz, en la resolución pacífica de conflictos, y de ahí que también se repita que, bueno, la palabra diálogo esté muy presente en todos los documentos y casi en todos los reactivos, ¿no? Siempre donde exista este fomento o este espacio para el diálogo, por ahí puede ser la respuesta correcta, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar esa convivencia humana? Pues una vez que exista el respeto a la dignidad de las personas. También deberá ser equitativo. Y aquí lo equitativo, pues esto sí, sí lo tenemos claro, ¿no? Es dar a cada quien lo que necesita. De ahí que el Estado, bueno, le corresponde, ¿no? Implementar programas o estrategias para poder combatir esas desigualdades que pues están presentes. Entonces, por eso surgen varias becas, varios programas, por eso hay escuelas donde sí existe, no sé, que el comedor, que existe un apoyo extra, que les llega a lo mejor más recurso. No es porque sean los favoritos o así, no, es porque la idea es pues que todas y todos estemos en el mismo, desde el mismo piso, que eso es muy complicado, pero pues bueno, esa es la intención, ¿no? Lograr esa equidad. Luego deberá ser inclusivo, o deberá atender a, ¿no? a este criterio de inclusión, porque, mm, y aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? No podemos excluir a nadie independientemente de si me cae bien o me cae mal, de que si es niña, niño y no sé, está alto, está chaparro, está gordito, no, eso no importa. No importa si tiene o si enfrenta alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Aquí la idea es que, bueno, vamos a tratar de considerar cada una de las capacidades, cada una de las necesidades. Yo sé que no es sencillo, pero hay que recordar que estamos pensando en la escuela ideal. Entonces, una escuela ideal es aquella en la que se cumple con este criterio y se atiende a todas y todos desde esta equidad e inclusión, ¿no? Haciendo así como, bueno, caminando para poder eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación, que sabemos que no es sencillo, sí, de eso estamos muy conscientes, pero hay que recordar que siempre hay que estar pensando en el deber ser. Ahora, esta parte de lo intercultural, pues me parece que esto ya queda un poquito más claro porque incluso es uno de los ejes articuladores. Entonces nos dice, bueno, será intercultural porque hay que promover esa convivencia armónica
entre todas y todos, más allá de de la inclusión o de la convivencia humana, de que nos llevamos todos bien, no, sino que esta parte de respetar esas diferencias y no caer en la parte de le vamos a dedicar un día a las comunidades, indígenas o le vamos a dedicar un día a las eh, niñas y niños que son del lenguaje de señas mexicana, no sé, o sea, tiene que ir un poquito más allá y no únicamente verlo como que este día es especial y este día sí respetamos y valoramos esas diferencias, porque a veces nos quedamos con que ellas y ellos son los diferentes, pero resulta que todas y todos somos diferentes entre sí, todas y todos tenemos una cultura distinta y pertenecemos a tribus diferentes, ¿no? Entonces la idea es cómo alcanzar, sí, esa convivencia armónica, pero desde el valorar también esas diferencias, no tratando de que todas y todos pensemos igual. Luego deberá ser integral. ¿Por qué integral? Porque la idea es que se trabaje todo, no únicamente lo cognitivo, sino que también aquí entra lo socioemocional, lo físico, tratando de que se llegue a alcanzar ese bienestar. Luego será de excelencia. Aquí pues ya tiene varios años, ¿no? Que ya no se habla de una educación de calidad, aunque siga presente de cierto modo. Ahora el término, pues bueno, es de excelencia. ¿Y a qué se refiere esto de la excelencia? Pues bueno, esta parte de estar mejorando constantemente y para poder mejorar, pues es necesario evaluar. Entonces, poder estar mejorando hasta alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. Y cuando hablamos del máximo logro de aprendizajes, a veces suena como muy pues muy utópico, ¿no? Podemos decir, ay, pues ¿cómo vamos a alcanzar ese máximo? Pero se refiere no a que niñas y niños dominen el plan y programas y que salgan siendo genios, no. Se refiere a que cada quien, o sea, respetar, ahora sí que desde el principio de la inclusión y la equidad, respetar hasta dónde puede llegar cada persona, ¿no? Y de qué manera respetar ese proceso, cómo llega, no todas y todos llegamos al mismo tiempo ni de la misma manera a adquirir un mismo, a dominar, por ejemplo, un contenido, ¿no? Cada quien lo va a hacer de manera distinta, a su propio ritmo, que también yo sé que es muy complicado eso, pero a eso se refiere esto de la excelencia, ¿no? ¿Cómo logro yo que mis alumnas logren o sean de excelencia? Ah, pues bueno, cada quien va a llegar a su ritmo, a su tope, ¿no? Todas y todos tenemos un tope, nos guste o no, pero esa es la idea. ¿Cómo le hacemos para que alcancen ese máximo? Y por último, pues bueno, además de todo esto, debe ser gratuita, que pues ya la gratuidad ya hablamos de ella, ¿no? Es esta parte de no podemos cobrar por, para que reciban ese servicio. Ahora, en resumen, ¿qué nos dice este documento? Pues hay que, nos corresponde a nosotras como servidores públicos, como maestras, maestros, garantizar el derecho a la educación. ¿Cómo garantizamos ese derecho? Pues básicamente al no negar el acceso. O sea, sí, hay que recordar que si nos basamos en el interés superior de la niñez, pues tenemos que garantizar ese acceso, esa permanencia y esa participación. Ahora, tener claro que no podemos negar el acceso, y esto, insisto, estamos pensando en el deber ser, en la escuela ideal, no podemos negar el acceso independientemente de si, es más, hasta si la mamá no sabe cómo se llama el niño, porque ha pasado que no está registrado, no tiene nombre y pues quién sabe quién es, pero le dicen fulanito o le dicen, tiene un apodo, con apodo, sin apodo, con nombre, sin nombre, tiene que recibir educación. El apego a los principios filosóficos, éticos y legales.
que aquí entra pues esto de la dignidad humana y sobre todo pues el respeto, pensar siempre en el respeto a los derechos humanos, que a veces los vulneramos de maneras que ni nos imaginamos, pero sí sucede. Entonces hay que pensar siempre, aquí básicamente es no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan, ¿no? Respeta la vida de las y los demás. Buscar o fomentar esta participación activa, recordemos, no es únicamente que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ingresen al servicio, sino que tengan una participación verdaderamente activa desde sus posibilidades, ya que hablamos otra vez, ¿no? De la equidad y de la inclusión. Persigue la excelencia. Sin la educación vamos a estar persiguiendo la excelencia y aquí entender la excelencia como esta mejora constante y sobre todo pues el máximo logro de los aprendizajes, pero que no se malinterprete, sino que cada quien va a lograr su máximo en algún momento. Hay que respetar ese proceso, pero también como docentes, que ahí está establecido, ¿no? Que somos agentes de cambio, pues hay que buscar la manera de que esas niñas, esos niños, pues alcancen ese máximo, ¿no? Y pues como lo decía, lo mencionaba yo al inicio, el artículo tercero pues da la pauta para las políticas educativas. Si se fijan, mucho de lo que está establecido o de lo que establece el artículo tercero, después se convierte en políticas educativas, y ahí está parte de las becas, de la escuela es nuestra, de no sé, por ejemplo, el programa de vida saludable, lo que tiene que ver con educación sexual también, esta parte de la perspectiva de género, que ahora viene, bueno, se le está dando un poquito más de importancia o de más peso. Entonces, todo lo que va surgiendo no necesariamente surge de la nada, porque a veces decimos, ah, es que se les ocurrió o cómo se les ocurren cosas. Pues no, ya cuando revisamos el artículo tercero y revisamos la Ley General de Educación, sobre todo esos dos documentos, nos damos cuenta de que, ah, pues resulta que aquí en estos artículos, pues sí, o en estos documentos, ya nos decía qué viene para educación, ¿no? Y pues bueno, además en este documento también nos habla, ¿no? De la UCICAM, que generalmente esto no aparece en el examen, pero pues sí nos dice que como docentes tenemos derecho a capacitación, que tenemos derecho a un sistema que nos permita mejorar pues nuestras condiciones laborales, ¿no? Insisto, eso es lo que está establecido, ese es el deber ser, ya que la realidad sea otra, pues eso es otro tema de discusión. Y pues bueno, como estrategia para el examen, siempre, bueno, si están haciendo referencia al artículo tercero en este caso, o pues como les decía, a cualquier otro documento, siempre hay que buscar la opción que ponga por encima el interés superior de la niñez. Y aquí vamos, pues es el acceso a la permanencia y obviamente que aprenda, ¿no? Esta participación activa y el cumplimiento normativo de la estructura escolar por encima de los problemas administrativos de la escuela, como falta de luz, agua, maestros o presupuesto. O sea, vamos a suponer que nos plantean una situación en la que no hay agua en la escuela. Entonces, deciden cerrar la escuela, pues no, esa no sería una estrategia o no sería la respuesta correcta porque eh, ya no estamos atendiendo al interés superior de la niñez ni tampoco estamos atendiendo al artículo tercero. Entonces, cuando en el examen aparezcan reactivos que tengan que ver con el artículo tercero, pues hay que tener claro que lo principal es garantizar el servicio independientemente de si la escuela se está cayendo a pedazos, de que si no hay profes, de que todas esas problemáticas pues quedarían, no pueden estar por encima pues de este interés superior de la niñez, que en este caso sería el acceso a la educación. Ahora bien,
ya expuesto el documento, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a analizar estos casos y luego, bueno, pues ya ustedes me van a decir, van a comentar qué parte de lo establecido en el artículo tercero se está, digamos que, violando, ¿no? Dice, es el inicio del ciclo escolar. El director de la escuela, el maestro Rigoberto, se reúne con el comité de asociación de padres de familia para organizar los detalles de la inscripción. Debido a que la escuela no ha recibido el presupuesto del programa federal correspondiente para el mantenimiento de los baños, el comité acuerda que se cobrará una cuota voluntaria de mantenimiento escolar, obligatoria de 500 pesos por alumno. El director acepta y estipula que el padre de familia que no presente el comprobante de pago no podrá inscribir a su hijo. Durante la jornada de inscripciones se presentan los siguientes tres casos en la dirección. Va el primero. El padre de Mateo solicita la inscripción a sexto grado. El director revisa el expediente y nota que Mateo tiene un diagnóstico de TDAH severo y baja visión. El director le comenta al padre, mire, señor, aquí no tenemos maestra de USAER este año. Para no afectar el ritmo de los demás niños, lo mejor es que lo lleve a la escuela del centro, ahí sí tiene especialistas. Aquí no le podremos dar la atención que requiere. Dice el siguiente caso, un grupo de familias que se mudaron recientemente a la colonia para trabajar en los campos cercanos acuden a inscribir a sus hijos. Hablan principalmente su lengua materna, que es el náhuatl, y poco español. Las maestras encargadas de la inscripción les dicen que no pueden atenderlos si no llevan a un intérprete, ya que la escuela imparte clases estrictamente en español y todos los trámites se realizan en este idioma. Por último, al revisar la plantilla docente, el director se da cuenta de que le falta un maestro para cuarto grado. Decide asignar de manera interina a un sobrino suyo que acaba de terminar la carrera de administración de empresas. El director piensa, pues es profesionista, sabe matemáticas y además es muy responsable. Con eso basta para atender a los niños mientras su SICAM manda a alguien. Además, para avanzar con los contenidos de ese grupo, le pide que use unos libros de apoyo de una editorial privada que una iglesia local donó a la escuela, los cuales incluyen pasajes bíblicos para la lectura diaria. Ahora sí, en el primer caso, en el caso del directivo, ¿qué sucede ahí? ¿Qué principio? ¿De qué manera se vulneró el artículo tercero? Uy, ok, la gratuidad. Muy bien, recordemos que no podemos. Yo sé que hace falta, ¿verdad?, de recurso en la escuela, pero no podemos decir, no me pagaste, no puedes recibir este servicio, ¿no? Aunque ya ven que lo manejamos como la aportación voluntaria, pero finalmente en muchos lados termina siendo obligatoria, ¿no? En el caso de Mateo, ¿qué pasó ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, exactamente, ¿no? Falló ahí esta parte de la inclusión y pues básicamente se está violando el derecho a la educación, que yo sé que si lo vemos desde el lado de para brindarle un mejor servicio, pues le conviene ir donde está la USAER, ¿no? Sin embargo, independientemente, y esto también considérenlo para responder el examen, si en el planteamiento del problema nos dice la escuela no tiene USAER, pues eso no importa porque de todas formas tenemos que brindar ese servicio independientemente de la situación que esté enfrentando el niño o la niña. En el caso de las familias que hablan náhuatl,
Igual, ¿no? Esta parte claro, ¿no? El derecho a la educación, hay discriminación y así como lo menciona Alain, ¿no? Esta parte de ay, se me fue la palabra, la interculturalidad, o sea, ¿dónde queda, no? Ese principio de lo intercultural, pues se está violentando, no hay también, o sea, ahí falla un poquito lo de la inclusión y no hay un enfoque de derechos porque los estamos viendo como que, como si no fueran humanos, entonces no tienen derecho a educarse, ¿no? Y ya por último, en el caso de la plantilla docente, pues sí, se rompe con el principio de la laicidad y además, ¿quién puede contratar docentes? Y eso también, no lo mencioné, ¿verdad? Pero también está en el artículo tercero. ¿A quién le corresponde eso? De la contratación de personal a la USICAM, sí, y eso también está establecido en el artículo tercero. Este, pues la USICAM es quien va a contratar em, docentes. No podemos meter, bueno, sí, sí podemos, pero no debemos meter a cualquier persona a la escuela, ¿no? Independientemente por muy capacitado que esté. Exactamente, no hay una violación a estos procesos de contratación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y participación. Vamos a pasar con los reactivos.